Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, queridos amigos. Estamos hoy aquí en Encuentros con la Verdad, Diálogos en Libertad. Qué gusto nos da saludarle este martes 13 de mayo del año 2025. Qué alegría poder comunicarnos con usted y muchísimas gracias por detenerse en su recorrido por las redes sociales. Gracias por vernos, escucharnos. Gracias por prestarnos su atención unos minutos. Le agradecemos muchísimo el que usted nos dé un me gusta o comparta o comente, ya que esto es muy importante para nosotros, ya que esto es lo que alimenta nuestra vida, nos da la pauta para seguir trabajando y sirviéndoles a cada uno de ustedes. Muchísimas gracias, gracias, gracias por siempre estar ahí. Gracias, muchísimas gracias. No me cansaré de agradecerles a cada uno de ustedes. En Encuentros con la Verdad, Diálogos en Libertad, lo que queremos es crear una comunidad de triunfadores, una comunidad de gente agresiva en el buen sentido de la palabra, gente luchadora, gente que se levanta a pesar de las circunstancias, de las adversidades. Nos levantamos, como decía un viejo poema colombiano, en una de sus frases dice que nos levantamos, ellos dicen los colombianos, pero vamos a decirlo aquí en a nivel de América. Ya saben que cuando digo América, hablo de América del Norte, de América del Centro, de América del Sur, de América de las islas del Caribe. Todo eso es América. Para mí, pues, para su servidor. Pero entonces aquí en América, en Colombia, lo vamos a situar este eslogan a nivel americano, a nivel del continente americano, y podríamos decirlo, los americanos nos secamos las lágrimas, levantamos nuestra cabeza y levantamos nuestro espíritu y nuestro ánimo y seguimos caminando y seguimos luchando y seguimos progresando y seguimos dando la batalla para lograr nuestras metas, para lograr nuestros objetivos, porque rendirnos nunca, volver atrás jamás, sino que siempre ir para adelante, porque aún el Señor dice en su palabra que con Cristo somos más que vencedores. Con Cristo somos más que vencedores. Y como siempre les digo a mis amigos cubanos, recuerden, con Jesucristo hasta la victoria siempre. Sí, con Jesucristo hasta la victoria siempre. Así que hoy aquí en Encuentros con la Verdad queremos compartir con ustedes una historia muy extraordinaria en la Biblia que tiene unos matices muy interesantes. Seguramente usted ya habrá oído de este personaje de la Biblia, es Saúl, el rey Saúl. Saúl no estaba en el programa de los hombres, en el programa de su vida, llegar a ser rey sobre Israel. Saúl salió un día a buscar las asnas de su padre. Usted puede leer de Saúl capítulo 12, capítulo 13, capítulo 14, capítulo 15, 16 al 20. Usted puede leer ahí la historia de Saúl. Pero yo se la narro aquí a pasos agigantados porque quiero resaltar algunas ideas que tenemos para compartir hoy en Encuentros con la Verdad, Diálogos en Libertad. Y resulta pues que Saúl sale a buscar las asnas de su padre, pero el pueblo de Israel había pedido un rey, porque se querían parecer, según ellos, a las demás naciones. Y van con el profeta Samuel y le dicen, queremos que haya un rey sobre nosotros como las otras naciones. Esto entristeció
el corazón de Samuel porque quería decir que el pueblo ya no quería nada de Dios, ya no quería oír la voz de Dios, sino que entonces Samuel se va con Dios y le dice Dios a Samuel, no te han desechado a ti, sino que han desechado la palabra. Entonces, pero Dios les complace, vamos a decirlo así, Dios les complace su idea y viene el Señor y elige a Saúl. Samuel va a buscar a Saúl, lo encuentra y le dice, duerme porque mañana temprano voy a hablar contigo. Y le dice al otro día, las asnas que estabas buscando, no te preocupes, ya las encontraron, porque hoy Dios te unge como rey sobre Israel. Ok, paremos aquí un momentito. Ese ungimiento no fue público, fue privado. Note, ese ungimiento de Saúl no fue público, fue privado. Esa noticia de que él era rey sobre Israel fue privada. ¿Qué nos enseña esto? Que Dios en la intimidad de tu corazón, de tus pensamientos, Dios en la intimidad de tus sueños te puede revelar la bendición, la posición que Él quiere darte para el futuro. Dios puede revelarte a ti a través de sus sentimientos, pensamientos, ideas. Dios te puede revelar el sueño, la visión, el propósito, lo que tú quieres, lo que Él quiere que tú hagas aquí en la tierra. Pero Dios lo va a revelar en lo privado. Después, tiempo después, Saúl fue ungido delante del pueblo. Bueno, pero Saúl cometió muchos errores, fatales, fatales, fatales. Y en el capítulo 13 de Primera de Samuel encontramos que Saúl iba a pelear contra los filisteos, pero era costumbre de esa época, de ese tiempo, ofrecer a Dios una oración, sacrificios, para que Dios los guiara en la batalla. Pero Samuel se atrasó. La Biblia no dice qué pasa, simplemente que Samuel no llegaba. Y Saúl se desespera. Saúl se desespera y empieza a ocupar el lugar del profeta Samuel y ofrece sacrificio a Dios. Y cuando Samuel llega a donde Saúl está, él le reprende y le dice, ¿por qué has hecho esto? Y Saúl lo que le responde, dice, es que el pueblo se desertaba y ya amanecía y íbamos, ya era la hora del combate y no habíamos invocado el favor de Dios. Y Samuel le dice, pero locamente has hecho. Dios le dice literalmente, hubiera hoy reivindicado, establecido, confirmado el reino sobre tu vida. Dios hubiera confirmado el reino sobre ti hoy. Lo puede leer en Primera de Samuel 13:13. Imagínense 13, hoy 13. Qué interesante, ¿no es cierto? Y le dice, locamente has hecho. Este es lo segundo que debemos de aprender si queremos realmente progresar y tener éxito. Hay locuras a locuras. Me voy a explicar. Saúl reaccionó como un adolescente, como alguien que no sabía lo que la ley decía, como alguien que no sabía que solo los sacerdotes, los profetas en ese tiempo podían ofrecer los sacrificios. Y él se adelanta, él empieza a ocupar un lugar que no le correspondía. Muchas veces
para llegar a consumarse la visión, el propósito, los planes, las ideas, todo tiene un proceso. Y es en esos procesos donde vamos a aprender las más grandes lecciones. El error que muchas veces cometemos es que nos adelantamos a esos procesos o nos atrasamos en esos procesos. Los dos extremos son malos. Entonces tenemos que entender y comprender, habituar nuestros sentidos, habituar nuestro intelecto, nuestra inteligencia, nuestro entendimiento. ¿Para qué? Para saber el momento correcto, el momento exacto, donde Dios dice, haz esto, aquello, por aquí, ahora. Y entonces cuando Dios dice, ahora, en ese momento tenemos que actuar. En ese momento tenemos que no quedarnos pasmados, sino hacerlo, porque sin duda Dios va a respaldar. Pero escuche, hay un detalle interesante, que cuando Dios dice ahora, regularmente los ojos naturales no ven nada. Hay muchos casos en la Biblia que nos enseñan que cuando Dios tiene un propósito en una vida, en el momento en que Él va a dar la orden para que ese propósito, esa visión, ese trabajo, esa asignación se cumpla, es en el momento menos esperado. Yo les he platicado aquí la historia de una viuda que ya tenía solo lo último para morir. Y el profeta Elías llega y dice, dame a mí primero y se va a aumentar. Abraham le fue prometido un hijo ya en el ocaso, según los datos naturales de su vida, a los 75 años. Ya Abraham, ya Sara ya se le había pasado la costumbre de las mujeres, dice literalmente la Biblia. Sin embargo, ahí Dios le da un propósito. Dios le da una visión, Dios le da una promesa y le dice, vas a tener hijos y tu descendencia será como la arena del mar, como las estrellas de los cielos y los puedes contar. Así será. Y él era estéril. Su mujer Sara era estéril, perdón. Sara era estéril. Vemos entonces cómo Dios trabaja. Tenemos que estar atentos. En el momento en que Dios dice ahora, tú no tienes que ver cuánto tienes, sino que tienes que ver es cuánta fe tienes, cuánta capacidad tú tienes para creer que aquello que Dios está hablando a tu vida se va a cumplir. Porque muchas veces Dios habla en la intimidad de lo interno, en lo secreto. Dios habla a veces también en los momentos de dificultad, cuando la apretura de los problemas, del estrés, cuando se aprietan las circunstancias. Tienes que estar atento a la voz de Dios para que esas circunstancias cambien y se transformen por una ordenanza, por una obra de Dios. Ahora, otra lección importante que aprendemos aquí es que nunca, nunca, y te lo enfatizo, nunca Dios va a darte algo que contradiga los principios morales, espirituales escritos en la Biblia. Dios nunca te va a decir que robes. Dios nunca te va a decir que engañes. Dios nunca te va a decir que hagas trinquete o corrupción. Él siempre te va a hablar con cosas positivas. Hay mucho que hablar ahí, pero déjeme adelantarme un poquito más en esta historia de Saúl. Bueno,
Viene Saúl, se va a la batalla en el capítulo 13, pero luego en el capítulo 15, capítulo 14, perdón, Dios le da una orden por el profeta Samuel a Saúl. Y le dice, quiero que vayas en contra de los amalecitas, que destruyas todo lo que tienen. Arrasa con ese pueblo, acábalo, pero le da el por qué. Le dice, porque ellos, cuando Israel salió de Egipto, no les ayudaron, no les proveyeron de alimento, ni de agua, ni dejaron que pasaran por su tierra. Desde ese día ellos decretaron, sembraron mal, sembraron su destino, sembraron el ser exterminados como pueblo porque no extendieron su mano a mi pueblo necesitado. Viene, paremos un momento acá, porque esto es importante reflexionarlo, porque hay mucha gente que critica que se le recomiende o que yo recomiende leer la Biblia, porque dice, pero ¿cómo se pone usted a recomendar que lea la Biblia si la Biblia, la historia habla de pueblos que arrasan, de muertes, de tantas situaciones horribles? Sí, habla de eso. Pero si estudiamos detenidamente, como dice un amigo mío, si le ponemos la lupa al texto, si buscamos el mensaje encriptado en ese texto por el contexto bíblico, nos vamos a dar cuenta que Dios no condena ni destruye a nadie per se, sino que cada uno de nosotros se condena y se destruye por voluntad propia. Los amalecitas, por voluntad propia, se condenaron a ser exterminados porque no ayudaron a un pueblo. Pasaron siglos, pasaron años. Por eso es que Dios dice que Él visita la maldad de los padres hasta la tercera y cuarta generación, mas para los justos Él tiene misericordia. Entonces, el punto a aprender aquí este día en encuentros con la verdad, diálogos en libertad, es el siguiente: que cada uno de nosotros en el transcurso, en el desarrollo de llegar al final, a la consumación del éxito, al final, cuando veamos de la realización de la visión, al final, en el camino del éxito, vamos a tener oportunidades de ayudar y tenemos que hacerlo. No importa si es poco, si es mucho, no importa, pero haz la ayuda que puedas dar a cualquiera. Y de los que me oyen aquí hoy en las redes sociales saben que yo he llamado a muchos y les he ofrecido mi ayuda. Les he ofrecido sin ningún costo todo lo que Dios me ha dado, dones, talentos, habilidades. Y lo ofrezco aquí a usted también públicamente, que usted pueda usar la escuela, la academia, escuela de transformación bíblica. Está para servirles, es completamente gratis. Si usted no tiene dinero para pagar los materiales, se los regalamos. Porque yo estoy seguro de una cosa: usted entrará sin dinero a nuestra escuela, pero lo he visto, pero saldrá con dinero, porque ya muchos alumnos empiezan así, empiezan sin pagar ni un solo centavo, pero los últimos meses ya empiezan a pagar.
porque la palabra transforma, la palabra cambia circunstancias, la palabra genera fe, la palabra genera entusiasmo, la palabra genera milagros, la palabra, la obediencia a la palabra genera cosas positivas alrededor de nuestra vida y la obediencia es un punto importante. Y David y Saúl no quiso obedecer. Saúl no quiso obedecer. Perdone si me emociono un poquito. No quiero que piense que le esté predicando, no, sino que estoy platicando con usted hoy en encuentros con la verdad. Por eso se llama encuentros con la verdad, diálogos en libertad. Porque este diálogo es para que usted sea libre, usted sea sacudido en su interior, usted sea sacudido en sus pensamientos, usted sea sacudido y se levante. Porque la riqueza más grande no es el dinero que tienes en la bolsa. La riqueza más grande no es la buena ropa que vistes ni el buen calzado que tienes. La riqueza más grande que hay en tu vida es tu bondad, es tu misericordia, es tus dones, talentos, habilidades, destrezas que Dios te ha dado. Esa es la riqueza más grande. Por eso es que yo no cobro. Y a todos los que no les cobro, al final de un proceso, terminan pagando. ¿Por qué? Pero porque no se los impongo, sino dicen, mire, ahora ya tengo para pagar. Así que ahí queda abierta la invitación. La Academia, Escuela de Transformación Bíblica. Búsqueme, si quiere información, déjeme un comentario, mándeme un comentario ahí y yo me comunico con usted. Y va a ver cómo su vida va a ser transformada completamente. Muy bien, sigamos con Saúl. Ya tengo que ir terminando, yo sé. Pero la historia de Saúl no termina ahí. La historia continúa. Y viene Saúl, se va contra los amalecitas, pero comete un error. Le perdona la vida a Agag, rey de los amalecitas. Agag era un nombre que se le daba a los reyes, como decir el faraón. Ahí era Agag, el rey de los amalecitas. Se lo trae al campamento. Mira dónde se lo llevó, al campamento. Aquel que Dios le había dicho que lo destruyera. Y permite que el pueblo traiga ovejas, traiga vacas. Y cuando el profeta Samuel llega al campamento, le dice, ¿has hecho lo que Dios te dijo? Oh, sí, dice Saúl, mire, yo he cumplido fielmente la orden de Dios. ¿Y qué es ese ruido balido que oigo de ovejas? Ese mugir de vacas, de cabras que oigo. Oh, sí, 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 es que el pueblo se lo trajo. Ese fue el error de Saúl. Y ese puede ser nuestro error en la vida por el cual no logremos el éxito. La autosuficiencia, la autocompasión, la autojustificación. Él se justificó, él debió haber dicho, hemos traído, no, el pueblo, y no era el rey, pues, el pueblo no se mandaba a sí mismo, ahí no había democracia, había monarquía, y el pueblo hacía lo que el rey decía. No, no, ellos no hacían lo que el rey no les iba a decir. Entonces Saúl consintió eso y le vuelve a decir otra vez, Samuel, locamente has hecho. Y ahí hay unas frases interesantes, porque dice que como pecado de hechicería es la obstinación.
Es tremendo eso. A veces pensamos que la brujería existe solamente afuera por personas que hacen sacrificios, pero no. Hay gente obstinada, hay gente necia, terca, que no reconoce su error, que no reconoce que ha hecho mal, que está guiando mal su vida, que la está encauzando de una manera que no es correcta y que ya le dijo su papá, ya le dijo su mamá, ya le dijo su esposa, su cónyuge, ya le dijeron en la iglesia, ya le dijeron en el supervisor, ya le dijo, ya le llamó la atención el patrón, el jefe, el dueño de la empresa, pero no, sigue necio con ese vicio, con esa costumbre, con ese hábito, con ese sistema de vida. Quieren seguir ahí. Yo creo que es un momento para detenerse. El tiempo se nos acabó, pero vamos a seguir con esta historia porque hay mucho que hablar acá que podemos sacar para nuestro propio provecho. Pero en resumen, el día de hoy, número uno, hay que estar atento a la voz de Dios. Número dos, tenemos que nosotros mismos actuar cuando Dios diga que debemos de actuar, actuemos. Pero no miremos lo que tenemos físicamente, sino activemos nuestra fe, como Pedro. Pedro había pescado toda la noche y no había pescado nada. Había estado toda la noche en la mar y nada había pescado. Y era de día y el Señor le dice, vete mar adentro. Y luego le dice, echa la red, Señor, pero si toda la noche hemos estado pescando y no hemos agarrado nada. Pero Jesús le dice, echa la red. Y Pedro, ¿qué dice? En tu palabra, más en tu palabra echaré la red. Y dice que pescaron gran cantidad de peces que tuvieron que pedir ayuda a los pescadores que estaban en la orilla a que vinieran porque era una gran cosecha de peces. Así es la vida. Cuando estamos atentos a las oportunidades, cuando estamos sensibles a la voz de Dios, en ese momento usted tiene que actuar y no vea lo que no tiene, vea lo que tiene en ese mundo espiritual que le hablé la vez pasada de la fe. La fe es un mundo espiritual que da por hecho lo que se espera. Y así tiene usted que caminar en ese proceso, dar por hecho que usted es aquello, pero darlo por hecho porque usted está trabajando en eso. Como el médico, ¿no? El médico estudia años y él se ve médico, pero en lo que se ve médico está estudiando, aprendiendo y practicando. Lo mismo en la vida, cualquier cosa que hagamos. Sí, le creemos a Dios, caminamos en fe, pero caminamos en fe porque estamos practicando, estamos preparándonos, porque por eso mucha gente no progresa, porque quieren que Dios baje o un ángel baje y les ponga en la mano todo. Eso no es así. Se va que si saben contar, pues no cuenten con eso. Mejor siéntese porque se va a cansar si espera parado. Que un ángel venga y le ponga todo en la mano. No. Hay que caminar, hay que activarse, hay que cada día, hay que trazarse un objetivo, una meta, algo. Bueno, llegamos hasta aquí hoy en Encuentros con la Verdad, Diálogos en Libertad. Comente, denos me gusta y vamos a seguir adelante. Muchas gracias, que Dios lo bendiga y nos vemos en la próxima audición. Bendiciones.